favor, ustedes me confirman si están viendo las derivadas. Bueno, entonces hoy vamos a ver la derivada desde el límite y las reglas de derivación. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es la derivada de una función? El problema, entonces, la derivada viene realmente para encontrar la recta tangente a una curva en un punto de interpretación físico, como la velocidad instantánea, la derivada es del límite. Perdón. La derivada es una tasa de cambio o una razón de cambio. Entonces, siempre que nos hablan de razón de cambio, de tasa, de cosas que van cambiando, entonces nosotros decimos que estamos aplicando la derivada. La recta tangente no es más que eso, es aplicar la derivada para encontrar la pendiente de esa recta, encontrar la función. Hay varias reglas de derivación. Está la derivada de una potencia, está la derivada de un producto, está la derivada de un cociente, la derivada de regla de la cadena, que es la composición de las funciones, y las derivadas trigonométricas. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos que las derivadas, con los criterios de las derivadas, nosotros vamos a poder encontrar la pendiente, que es derivar y evaluar unos puntos. Vamos a encontrar unos mínimos, que son los puntos más pequeños que están en las derivadas, y vamos a encontrar unos máximos. Listo, vamos a encontrar cuando la función crece y cuando la función decrece. Entonces, en los orígenes del cálculo estuvieron motivados por el deseo de resolver diversos problemas vinculados al movimiento de los cuerpos, así como problemas de tipo geométrico, de importancia en óptica y problemas de cálculo vectorial de valores, como encontrar los máximos y los mínimos de una función dada. Entonces, uno de esos problemas consistió en determinar la tangente de una curva en un punto. Entonces, cuando me dan dos parejas de puntos ordenados, yo puedo hallar la pendiente. ¿Listo? La pendiente. Entonces, la recta tangente, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos la recta tangente? Cuando nosotros hacemos la recta tangente vamos a tener una función, la vamos a derivar, la vamos a evaluar en un punto, y cuando la evaluemos en ese punto, es decir, para el ejemplo que traigo acá, la evalúo en x0, y0, voy a obtener la pendiente de ese punto, es decir, la que está aquí en naranja. Eso va a ser la recta tangente, ¿listo? Va a ser que yo pueda encontrar la pendiente de la función, que va a ser la derivada evaluada en un punto. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros, lo que ya les dije, vamos a hacer la derivada, vamos a encontrar la pendiente, y una vez nosotros encontremos la derivada, la pendiente, pues vamos a poder encontrar la razón de cambio, qué tanto se está inclinando, qué tanto se está moviendo mi derivada. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces, sin embargo, también pudimos deducir que si la variación en el tiempo es muy pequeña, o sea, toma intervalos muy pequeños, ¿sí? Nosotros podemos hallar la velocidad. ¿Por qué? Porque la derivada también, por definición, es la velocidad, es una razón de cambio. Entonces, ustedes saben que si nosotros, por ejemplo, cogemos velocidad, vamos aumentando, disminuyendo esa velocidad a razón del tiempo. O sea, eso no va a ser constante. Es como no va a ser constante, va a tener un cambio, va a tener una razón de cambio. ¿Listo? Entonces, resulta que para encontrar derivadas, lo primero que nosotros estamos viendo, en lo que estamos viendo ahorita en nuestro curso, es que nosotros vamos a estudiar las funciones de forma general y qué va a pasar con respecto al tiempo, pero resulta que nosotros estamos evaluando las derivadas, nosotros las estamos evaluando de forma de vía límite, o sea, por definición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la definición de las derivadas? Entonces, la definición de las derivadas es el límite cuando h tiende a cero de la función de f de x, es decir, a todo lo que tenga x yo le voy a sumar h, le voy a restar f de x, ¿cierto? Le voy a restar f de x y lo voy a dividir en h, ¿listo? Y con las propiedades que yo tengo, lo que voy a hacer es las propiedades que nosotros ya vimos cuando vimos límites, que vimos que se podía cancelar, se podía eliminar las indeterminaciones, nosotros debemos eliminar las indeterminaciones, y entonces nosotros vamos a dar la derivada por la definición, ¿cierto? Por la definición, que sería esta primera parte.
Listo. Luego de eso, entonces nosotros vamos a, pues ya hacer las derivadas, ¿cierto? Vamos a hacer, de esta manera podemos concluir que con el problema de las tangentes, lo que se busca es determinar la variación instantánea de una función en un punto dado. Y esto se traduce en el cálculo diferencial, hacer las derivadas, que es, digamos, la parte fuerte de nuestro curso, ¿cierto? Nosotros para poder pasar a nuestro cálculo integral tenemos que saber manejar las derivadas. ¿Listo? Entonces los llamamos derivadas. Hay varias notaciones para las derivadas. Está la y', está de y sobre de x, está f' de x, y como ustedes quieran denotarla, está bien. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, hasta ahí tengan alguna duda. No sé si necesiten preguntarme hasta ahí algo o estamos bien. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Me han escuchado bien? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, ustedes deben hacer algún ejercicio por definición o no deben hacer, no me acuerdo en este momento, ¿me pueden recordar si tienen que hacer alguno por definición? O sea, había límite, o ya empezamos con alguna regla de la derivación. Denme en 5, a ver, que es que mi pizarra está molestando, si no, toca. Espérame 5. Bueno, entonces, listo. Entonces acá, ¿listo? Entonces, decimos acá. Listo, listo. Entonces vamos a hallar la siguiente derivada, que es esta, ¿cierto? Entonces, esta es la derivada de una suma. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de una suma? Entonces, entonces voy a compartir todo mi tablero, todo mi... Listo. Entonces, ustedes me indican, por favor, si están viendo aquí. Me disculpan, pero es que mi pizarra, la que tengo, no está funcionando bien. Entonces, aquí me va a quedar un poco raro el ejercicio porque es la primera vez que lo voy a utilizar. Entonces, la derivada que vamos a hacer es esta. Vamos a ver si me la... Esta es la derivada de una suma. ¿Listo? ¿Cómo se hace la derivada de una suma o de una resta? ¿Cómo se hace la derivada de una suma o de una resta? Entonces, se hace la derivada de cada una de sus componentes, ¿no? Entonces, se hace la derivada de cada una de sus componentes. Entonces, ¿listo? Entonces, no sé si no la dejé pegar. Creo que no. Así. Entonces, entonces aquí vamos a hacer la derivada de la componente. Entonces, ay, ya. Entonces, la derivada de esta sería, la derivada del primer término es dejar quieta la constante, o sea, dejamos quietica la constante, aquí la dejamos quieta, el 2 lo dejamos quieto, y derivamos la función. Entonces, la derivada de x al cubo, ¿quién es? Entonces, la derivada de x al cubo es, bajamos el 3, pues bajamos el 3, ¿cierto? Y a este le restamos un 1, es decir, que me va a quedar 3
x quietico, ¿cierto? Y 3 menos 1, 2. ¿Listo? Esta es la derivada de una potencia que me dice que x a la n, ¿sí? X a la n, la derivada de una función x a la n es igual a bajar el n y restarle un 1 a la x, es decir, x n a la menos 1. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer con las reglas de la potencia. Hay otra propiedad que me dice, que es la que también estoy utilizando acá, que me dice que si usted tiene una constante por una función, es decir, acá tiene una función, ¿usted qué va a hacer? Entonces, usted va a dejar quieta la constante, ¿sí? Usted deja quieta la constante, acá la deja quietica y va a derivar la función. ¿Listo? La función, ya saben que la derivada puede ser f, ¿listo? Prima de x. Si están viendo mi tablero, por favor me confirman. Sí, señora, sí se está viendo. Listo. ¿Hasta ahí Sí, vamos bien o señora. tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Listo? No, Entonces, hasta ahí bien. hasta ahí bien, ¿sí? Listo. Entonces acá, eso fue lo que hice. Dejé quieta la constante, derivé la función. Entonces acá, listo. ¿Listo? Más, entonces vamos a hacer lo mismo, más, vamos a dejar quieta la derivada, la constante que sería 3 medios, y vamos a derivar la función. ¿Listo? ¿Quién es la función? Entonces, ¿quién sería la derivada de x al cuadrado? Entonces, la derivada de x al cuadrado sería bajar el 2, ¿cierto? O sea, la n, dejar quieta la x y restarle un 1. Entonces, 2 menos 1, 1. ¿Listo? Aquí me queda 1. Y tengo otra propiedad que me dice que la derivada de cualquier constante es igual a 0. ¿Listo? La derivada de cualquier constante es igual a 0. Luego la derivada de menos un tercio, ¿a quién va a ser igual? A 0, ¿cierto? La derivada de cualquier constante. Luego entonces nosotros podemos decir acá que la derivada de la función fx, ¿cierto? Es igual a, entonces aquí lo vamos a desarrollar. Entonces, 2 por 3 me daría 6x al cuadrado, ¿verdad? Más, pues aquí, este 2 con este 2 se puede cancelar, ¿ok? Y me quedaría 3 por x, me daría 3x y el 0 no es necesario ponerlo. Si usted quiere, usted lo puede anotar como y' o lo puede anotar como f' de x o lo puede anotar como de y sobre de x. ¿Listo? Como ustedes quieran, está bien. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta? ¿O quieren que revisemos alguna otra derivada? ¿Listo? Porque ahí pues nosotros tenemos una derivada muy sencilla, ¿no? ¿Listo? Una derivada Pues si muy se pudiera sencilla. revisar otra, pues sería fabuloso. Ok, entonces espérame que aquí, mira, entonces aquí traigo las propiedades, ya tengo otros ejercicios ahí, si quieren ustedes darme uno, con muchísimo gusto yo lo resuelvo, ¿listo? Entonces la derivada de la potencia, miren, que serían entonces aquí, las que ya les repasé, digamos que quería primero queremos la derivada, a ver si de pronto ya las teníamos claras, si no aquí pues traje según el primer ejemplo, cuáles son las derivadas que tenemos que desarrollar. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es que si tenemos la a, o sea, una constante, dejamos quieta la constante y derivamos la función. Entonces fíjense que aquí lo que ya les había dicho, ¿no? Derivada de una potencia es bajar la potencia y restarle un 1. Entonces, bajo la potencia le resto un 1. La derivada de la función x es igual a 1. La derivada de la función y es igual a 1. La derivada de la función, no sé, t, o sea, depende de la variable, va a ser 1. Es decir, si está solita, yo digo, dejo quieta la constante, es decir, dejo quieta la y derivo la función que sería 1. Y la derivada de una constante que es igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí tengo otros dos ejemplos que los vamos a hacer. Entonces voy a pegar por aquí este. Listo, y lo voy a pegar por acá. Listo. Listo.
Lo voy a pegar por ahí, entonces yo voy a decir, bueno, vamos a desarrollar la derivada de esa función. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a desarrollar la derivada de esa función? Entonces, listo. Entonces vamos a ver despacito, me dicen si no entienden, si algo está mal, entonces ustedes me dicen y yo con mucho gusto lo desarrollo. ¿Listo? Igual a. Entonces, dejo quieto el -7, ¿cierto? Y derivo la función, porque hay una propiedad que me dice que debo dejar quieta la constante y derivar la función. Esto de dejar quieta la constante y derivar la función. Entonces acá, dejo quieta la constante, es decir, dejo quieto el -7 y derivo la función. ¿Cuál sería la derivada de x a la 5? ¿Qué hago para derivarla? 5x a la 4. Perfecto. 5x a la 4. Perfecto. ¿Listo? Cierro el paréntesis y sigo acá. Más. Entonces, aquí dejo quieta la constante, es decir, el 5 medios, ¿cierto? Queda quieto. Y derivo la función. Entonces, otra vez, la derivada de x a la 4 es bajar el 4 y restarle un 1. Entonces, 4x a la ¿quién? A la 3, 3. ¿cierto? Ajá, a la 3. Listo. Cierro acá. Listo. Ahora, aquí dejo quieto el -7, otra vez lo dejo quieto. Y derivo la función. Entonces, la derivada de x al cubo, ¿quién es? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Perfecto. 3x al cuadrado. ¿Listo? 3x al cuadrado. Perfecto. Listo. Aquí entonces menos, dejo quieto el 5. ¿Y quién quedamos que era la derivada de x? 1. ¿Listo? La derivada de x, esa es una propiedad, es 1. Más la derivada de una constante. ¿Quién dijimos que era la derivada de una constante? 0. 0. La derivada de cualquier constante es 0. ¿Listo? Entonces, la derivada de la constante, entonces aquí 0. ¿Listo? Entonces, en resumidas, la derivada, ¿cierto? De g' de x es igual a ¿quién? Entonces, aquí hacemos nuestras operaciones. Entonces, me daría -7 por -5, ¿cierto? Aquí está yo el paréntesis, entonces me daría menos, Menos 35. ajá, menos 35x a la 4. ¿Listo? X a la 4. Listo. Aquí me quedaría que este 4 lo puedo simplificar con este 2, ¿listo? Entonces, 4 dividido en 2 me daría 2, ¿cierto? Simplificándolo. Entonces, 5 por 2, 10, x a la 10x a 3. la 3. Ajá. Luego, menos 7 por 3. Entonces, me daría aquí menos Menos 21. 21. Perfecto. Menos 21, x al cuadrado. Listo. ¿Y 5 por 1? Sí, menos 5. ¿Listo? Entonces aquí me haría menos 5. Aquí menos 5. ¿Listo? Ay, aquí creo que me toma, espérenme, 5. Sería igual. Entonces aquí me daría menos. Espérenme 2 segundos, por favor, pongo a cargar mi computador que se me va a descargar. Listo. Entonces aquí me daría menos. Ok. Aquí me daría menos 5. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta de ese ejercicio. ¿O vamos bien hasta ahí? Profe, ¿no lo puedes volver a explicar? Me perdí. Claro que sí, mira. Entonces, dejo quieta la constante, que es el -7. Derivo la función, que sería bajar el 5 y restarle un 1 a la potencia. Entonces, tú bajas el 5, porque esa es la ley, digamos, de la derivada de la potencia. Entonces, tú bajas el 5 y haces 5 menos 1, 4. Es decir, que la derivada de x a la 5 es x a la 4. ¿Sí? Bajaste el 5 y le restaste un 1. Dejas quieta la constante, o sea, la constante sería el 5 medias, y derivas la función, o sea, derivas este pedacito, el de x a la 4. Entonces, bajas el 4
y le restas un 1 al 4. Entonces la derivada de x a la 4 sería 4x a la 3, porque bajaste el 4 y le restaste un 1. Menos, entonces menos 7 y la derivada de la función que es x al cubo. Entonces bajas el 3, ¿cierto? Bajas el 3 y le restas un 1 a este 3. Entonces bajas el 3 y 3 menos 1, 2. ¿Listo? Aquí dejas quieta la constante con todo y signo, ¿no? Entonces menos 5 y la derivada de x es 1. ¿Listo? La derivada de la función x es 1. Y la derivada de una constante, es decir, la derivada de 9 es 0. ¿Listo? Luego entonces nosotros aquí estallamos los paréntesis. Entonces menos 7 por 5 menos 35 x a la 4. Acá, este 4 con este 2 se simplifica. 4 dividido en 2 me da 2. Entonces 5 por 2, 10 x a la 3. Menos 7 por 3, menos 21, x a la 2, menos 5 por 1, 5 y el 0 no se pone. ¿Sí? El 0 es una constante. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Listo, profe. Oh, Sí, ¿sí? gracias. Listo, pues con muchísimo gusto. Listo. Vamos entonces a hacer el siguiente que tengo acá. Vamos a traer para el tablero. Acá. Listo. 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 Entonces vamos a hacer lo mismo. Miren, entonces aquí la derivada, ¿cierto? De f' de x es igual a. Entonces dejo quieto el 5 y derivo la función. Entonces la derivada de x al cubo, ¿quién es? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué debo hacer? ¿Bajar a quién? Al El 3. 3 y Muy quedaría bien. x al cuadrado. Ajá, perfecto. Y aquí le resto un 1, entonces quedaría x al cuadrado. ¿Listo? Espérame que eso quedó todo chistoso. Listo, y ahí me quedaría x al cuadrado. Ah, quedó todo chistoso. Listo, entonces otra vez. Entonces dejamos el 5 quieto, derivamos x al cubo, entonces me queda 3x y le resto un 1, ¿no? Entonces 3 menos 1, 2. Listo. Cierro el paréntesis. Esto es un 2. Listo. Ahora, menos, dejo quieto el 7 tercios y derivo la función. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2, ajá. Y dejo quieto el x y a la potencia le resto un 1. 2 menos 1 me daría 1. Si ustedes quieren lo ponen, si no, no es necesario ponerlo. ¿Sí? Porque x a la 1 pues es x. Dejamos quieto el 1/6 y derivamos la función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. ¿Listo? 1. La derivada de x es 1. ¿Ok? La derivada de x es 1. ¿Listo? La derivada de x es 1. Listo. Entonces ahora vamos a resolver hasta hallar los paréntesis. ¿Cierto? Entonces me quedaría. Entonces opero 5 por 3, 15 x al cuadrado. ¿Cierto? Aquí no se puede simplificar este con este, no se puede simplificar, entonces normal, lo opero. 7 por 2, 14. X a la 1 es x, entonces 14x sobre ¿quién? Sobre 3, ¿cierto? Menos 1/6 por 1, 1/6. ¿Listo? 1/6. Esto es un 3, listo. 1/6. Luego la derivada de esta función sería esta que tengo acá. ¿Sí? Esta que está acá. ¿Listo? Esa que está ahí. Esa sería la derivada de la función. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, o todo está clarísimo ahí. ¿Claro está ahí? O si quieren me devuelven alguna parte, lo que necesiten, con muchísimo gusto. ¿Sí? ¿Seguro? A ver. Hasta el momento, claro.
Por el momento, claro. Listo. Entonces, vamos a derivar la siguiente función. Entonces, resulta que esta función, derivar la siguiente suma de funciones. Entonces, parecidísimo a lo que hicimos. A ver. ¿Listo? Para derivar, digamos que nos toca hacer muchos ejercicios, pero pues no importa. Lo vamos a hacer hasta que logremos entender. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí nosotros queremos derivar esto. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de esto? Me dicen que derive esta función. Entonces, digamos que acá lo que nosotros hacemos es, si quieren la reescribo y la saco el paréntesis, entonces me quedaría 3x más 2, vamos a hacer la derivada, más por más, me da más, perdón, entonces sale 2x al cubo, más con menos me daría menos 4x. Ya sabemos que la derivada de una suma es coger cada uno de estos términos y derivarlos, porque eso es lo que estamos haciendo. Supongamos que esta sea y. Esto para aquí llevar un orden. Entonces, la derivada y' es igual a, entonces ayúdenme, dejo quieto la constante 3. La derivada de x, ¿quién es? 1 1. más 0, Ok. creo. Más, ajá, 0, la derivada de una constante, o sea, el 2, 0. Más, entonces aquí dejo quieto el 2 y derivo la función. Entonces, la derivada de x al cubo es 3. 3x al cuadrado. Ajá, muchas gracias. 3x al cuadrado. Cierro el paréntesis, menos 4. Y la derivada de x, ¿qué es? 1. 1. Listo. O sea que esto, ¿cómo me queda? Entonces voy aquí a dividir mi tablero. Me quedo súper torcido. A ver, tratamos de que me quede derecho. O más derecho, mejor dicho. ¿Listo? Entonces aquí, sigo acá. Entonces la derivada de la función es igual a ¿quién? ¿3 por 1? 3, ¿cierto? El 0 no es necesario ponerlo. Entonces va 2 por 3, 6x al cuadrado. Ok, 6x al cuadrado. Menos 4 por 1, 4. Esta sería la derivada de la función. ¿Listo? Esa sería la derivada de la función suma. ¿Ya le vamos cogiendo el tiro o no? ¿Listo? Entonces, Perdón, ¿y el derivar cada menos uno de los 4? términos. Dime, ¿El menos 4 no tocaba incluirlo? si aquí lo puse, ¿no está? Míralo acá. ¿No se ve? No, sí, ya. Es ¿Sí? que no lo estaba lento. Ah, ok, ok. No había cargado la imagen, seguramente. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, y después, o sea, pues me Y imagino que aquí se se puede combinan el operar. 3 y el menos 4. Aquí se puede operar 3 con menos 4, que es menos 1, más 6x al cuadrado. Dime, señor, ¿qué me preguntabas? No, eso, que si Ah, pues sí, se si hay combinaba el términos menos 3, semejantes, 3 y el se menos pueden 4. operar. Sí, señor, así es. Si hay términos semejantes, se pueden operar. ¿Listo? Bueno, por acá vamos con ahora la derivada de un producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la derivada de un producto? La derivada de la suma y de la resta ya quedó clara. Sí, en su mayoría quedó clara o todavía no. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces resulta que para realizar la derivada de un producto tenemos los siguientes, digamos, la siguiente manera. Entonces, aquí lo que hacemos es, cuando tenemos dos funciones multiplicando, entonces nosotros hacemos la derivada del primer término por el segundo sin derivar. O sea, derivamos la primera, la segunda no la derivamos. Luego entre ellos ponemos un más. No derivamos la primera función y la segunda sí la derivamos.
¿Listo? Si usted lo desea, usted puede poner primero, primero esto, ¿sí? O sea, primero la función que sea porque una multiplicación es conmutativa, entonces como usted se la quiere aprender. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Entonces vamos a derivar el producto, ¿listo? Entonces otra vez voy a coger acá y lo vamos a derivar. Listo, esperen en una nueva para que... Listo. Ay, para que me dé espacio. Listo. Listo. Entonces, ustedes van a hacer de cuenta que esta es su f de x. Y esta función, esta que está acá, va a ser su g de x. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la derivada de un producto? Entonces, la derivada del primer término por el segundo sin derivar por el segundo sin derivar más, siempre va más de fórmula, el primero sin derivar, o sea, lo volvemos a poner tal cual, el primero sin derivar, por la derivada del segundo, es decir, por g' de x. ¿Listo? Esta es la fórmula. Entonces vamos a empezar con nuestra fórmula. Entonces decimos que esto es igual a, entonces, la derivada del primero, es decir, la derivada del primer término. Vamos a suponer que esto sea y. Entonces la derivada del primer término es la derivada de una suma. Entonces la derivada de 2. 0. Más, dejo quieto el 5, derivo la función que es x al cuadrado, que sería 2x. 2x. Ajá, o sea, la derivada del primer término. ¿Listo? La derivada del primer término, que es esta. ¿Listo? La derivada del primer término. Por el segundo sin derivar, es decir, vuelvo a poner el segundo, el g de x, tal cual como está. Porque no lo derivo. ¿Listo? El segundo sin derivar. Más, entonces este más que está aquí. El primero sin derivar, es decir, este sin derivar. Entonces 2 más 5x al cuadrado. El primero sin derivar, es decir, tal cual. ¿Listo? Tal cual. Tal cual. Por la derivada del segundo, o sea, la derivada de g de x. ¿Listo? La derivada de g de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de g de x? Entonces, derivar 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? De x al cuadrado, perdón. 2x. Y la derivada 2x. de menos un cuarto. La 0. derivada de menos un cuarto, 0 porque es una constante. ¿Sí? Esa es la derivada de un producto. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, esto es la derivada acá. Entonces aquí voy a resolver lo que está dentro. 0, pues no es necesario ponerlo. 5 por 2, 10x, ¿cierto? 10x pues aquí me daría, por x al cuadrado menos 4x, entonces lo voy a poner. Esto el segundo sin derivar, más, pues aquí voy a operarlo, aquí voy a poner, voy a aquí a solucionarlo. Entonces me da 2 más 5x al cuadrado. Y aquí 2x menos 0, pues me daría 2x. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahora voy a distribuir, es decir, voy a hacer este por este, voy a hacer este por este y este por este. ¿Listo? Voy a distribuir para terminar de hacer mi ejercicio. ¿Hasta ahí vamos bien o me devuelvo en alguna parte?
¿O sigo ahí? Profe, yo me perdí, la verdad. A ver, tranquilo, ya me devuelvo. Gracias. Ya, regálame un segundo. Listo, entonces, 0 más 5, entonces 5 por 2, 10x. ¿Listo? Entonces acá, tenemos esta función, empecemos desde acá. Entonces tenemos esta función, esta es f de x y esta es mi g de x. Listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hacer derivada de una multiplicación? Entonces hacemos la derivada del primer término por el segundo sin derivar. O sea, tomamos este como f de x y este como g de x, entonces la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más este sin derivar, o sea, tal cual, por la derivada de este. Vamos a derivar, entonces empecemos. La derivada del primer término, es decir, la derivada de nuestro primer paréntesis. Entonces derivo, aquí hay una suma, entonces derivo cada uno de los términos que están. La derivada de 2, 0. Más, dejo quieta la constante, 5, y la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Entonces la derivada del primer término. Por el segundo sin derivar. ¿Qué quiere decir el segundo sin derivar? Que g de x lo dejo quietico y lo pongo quietico ahí. Entonces, x al cuadrado menos un cuarto. ¿Listo? O sea, que ya resolví esta primera parte. La derivada del primer término por el segundo sin derivar. Es decir, derivo la primera función y la segunda la dejo quieta. Luego dice más. Este sin derivar, es decir, 2 más 5x al cuadrado, este sin derivar, por la derivada del segundo término, es decir, la derivada de este término. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de una constante es 0. Entonces ya lo derivé. Listo. Ahora aquí lo que hice fue operar lo de los paréntesis. Entonces 0 más 5 por 2, 10x. 0 más 10x me da 10x. Por el segundo sin derivar, que lo dejo quieto porque aquí dentro de este paréntesis no se puede operar nada. Más, entonces más 2 más 5x al cuadrado por, y esto lo derivo. Entonces 2x. ¿Listo? Entonces 2x. ¿Sí estamos bien hasta ahí? 2x. Y acá, paréntesis. Ahora sí, 2x menos 0, 2x. ¿Sí? Entonces lo que hago es seguir la regla. Es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. ¿Listo? Ahora voy a hacer distributiva. Entonces 10x por x a la 2, ¿cuánto me da? 10x a la, Al cubo. ajá, menos este por este me daría menos 10 por una, 10 dividido en 4. 10x sobre 4, que se puede simplificar. Ajá, y se puede simplificar, ya lo hacemos. Más, entonces este por este me daría 4x más 10x al cuadrado. ¿Listo? Y esto me da, Perdón, profesora, ¿no sería ese último 10x al ¿dónde? cubo? Ay, sí, muchísimas gracias. Espérame, ya borramos acá. Sí, señor, es correcto. Sí, porque es un x a la 2 y un x a la 1. ¿Listo? Entonces x al cubo, esto es un cubo. Esperen, lo hago mejor. Listo, entonces aquí es, ay, x al cubo, listo. Entonces aquí me queda. Voy a sumar términos semejantes, entonces. Este con este se puede operar. ¿Por qué se puede operar? Porque tienen igual base, igual exponente. Entonces me daría 20x al cubo. ¿Listo? Este se puede simplificar. Entonces me daría menos 5 medios x a la 1 más 4x. ¿Estos también se pueden operar o no? Sí, ¿cierto? Porque tienen x a la 1, es decir, también podemos operar eso. Entonces, la derivada
de esta función me da, entonces, 20x al cubo, que ya lo operé, x al cubo, y puedo operar 5 medios más 4, ¿cuánto me da? 13 8 medios, X. sobre 13, no, menos 5 más 8, 3 medios, ¿no? Ok, menos, sí, Sí, 3, sí, perdón. sí, no te preocupes, 3 menos 3 medios, no, más, ¿cierto? Menos 5, sí, más 8, sí, más 3 medios de x. ¿Sí? Porque aquí hago la operación, entonces, menos 5 más 8. Menos 5 más 8 más 3, porque el número más grande tiene signo positivo, entonces me queda positivo. O sea que la derivada de la función es esta. ¿Listo? La derivada de la función de una función potencia es esa. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran decir. Profe, qué pena, la última parte dices, bueno, la derivada de y es igual a 20x al Ujú, cubo. Y la 5 medios x, ajá. Ah, esa bueno, o sea, partecita no la mira, entendí. listo. Entonces acá. 10x a la 1 por x al cuadrado, entonces 10 por 1, 10. Y aquí Sí, tienes un unito, cuando no hay nada es como si tuvieras un 1. Entonces x a la 2 con este 1 te da sí, la x a la sumas. 3. Listo, ahí ¿Ok? perfecto. Sí, Listo. Menos, que es este menos que tengo acá. Entonces 10 sí, por 1, 10. Y esto es como si tuviera un 1 denominador. Y 1 por 4, 4x. ¿Sí? Por el x que tienes listo. acá. Sí, Multiplicas. Más. Ahora haces lo mismo acá. Entonces, 2x por este 2 te da 4x. ajá. 2x por 5x al cuadrado, entonces te daría 5 por 2, 10. Y x al Es cuadrado por x a la por 1, x, x al cubo. x al cubo, listo. Ajá. Entonces, después operamos términos semejantes. Entonces tú dices, bueno, aquí ¿cuál es el término semejante? Entonces, 10x fíjate al que aquí cubo. este tiene x al cubo y este también. ¿Sí? Ujú, Entonces resulta que como los dos tienen x al cubo, tú dejas el x al cubo y operas lo que lo acompaña, o sea, 10 con 10 acá, te 20, da este 20. Y dejas el x al cubo. listo. Listo. Ahora entonces tú dices acá, bueno, este tiene x a la 1 y este también. O es decir, que este lo puedo operar con este. Pero yo antes de operarlo lo simplifiqué. Entonces yo dije, mitad de 10, 5. Mitad de 5, 4, 2. 2, listo. X más 4x. Y luego dije, pero estos dos se pueden operar porque los dos tienen x a la 1. O sea, los dos tienen igual variable, igual exponente. Entonces, Sí, dejamos el x quietico y operamos menos 5 medios más 4. Entonces, al operar menos 5 medios más 4, eso me da 3 medios de x, porque los dos tienen x, los puedo operar. ¿Sí? menos 5. Entonces, acá mira, sí, menos 5 medios, Sí, es que esa fue la que no entendí. ok, menos 5 medios más 4. Entonces, este es como si tuviera un 1. ¿Listo? Sí, Entonces, primero, denominadores. Entonces, 2. 2, ¿Sí? 2 por 1, 2. Ahora, menos 5 por 1, menos 5. ¿Sí? sí, Más este por este, 2 por 4, 8. 8. Uy, Ya. ese 8 me quedó chistoso. Menos 5 más 8. A 8 le quita 5, 3. 3. Y el 2 que ya tengo el denominador. 3 medios, que es este 3 Listo, medios listo, que ya. tengo acá. Listo, profe, gracias. No, señores, con mucho gusto. ¿Listo? Bueno. Ahora la regla, ay, creo que me la salté. Entonces acá hicimos, perdón, me salté y vamos acá, en la de un producto. Entonces ahora regla de un cociente. Entonces, ¿cómo es la regla de un cociente? Entonces, con la regla de un cociente nosotros hacemos algo, digamos, con fórmula también. Entonces, es importante tener en cuenta esta fórmula. ¿Listo? Entonces, yo tengo un cociente, o sea, tengo numerador y denominador, entonces hago la derivada del primer término, o sea, el numerador, por el segundo sin derivar.
Aquí ya no va más, aquí va menos. Este sin derivar por la derivada de este. ¿Listo? Sobre este denominador al cuadrado. Así es la fórmula de la derivada de un cociente. ¿Listo? Entonces, acá. Listo. Ay. Entonces, la voy a dejar ahí para que nos acordemos. ¿Listo? Entonces, deriva el primer término por el segundo sin derivar, menos este sin derivar por la derivada de este. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una súper fácil antes de hacer la que teníamos. Pasó, se nos perdió. Entonces, vamos a hacer una derivada súper fácil. No sé, puedo inventarme aquí que y, voy a decir acá. Y es igual, voy a hacer una súper fácil. Entonces, por ejemplo, 3x más 1 sobre 4, antes de hacer la que te hago de ejemplo, 4x al cuadrado más 6. Más 6. ¿Listo? Entonces, este es mi f de x y este es mi g de x. ¿Listo? Y vamos a apoyarnos en la fórmula que tengo arriba. La derivada de la función es igual. ¿Sí? Entonces empecemos. La derivada del primer término, es decir, la derivada de 3x. Entonces, la derivada del primer término, es decir, la derivada de esto. ¿Cuál sería la derivada del numerador? 3 por 1 más 0. 3, muy bien, por el 1, que es la derivada de x. Entonces, recuerden, dejemos quieta la constante, derivamos la función. 3 por 1 más 0. La derivada del primer término ya está acá. La derivada del primer término, ¿listo? Entonces, por el segundo sin derivar. ¿Qué quiere decir el segundo? El del denominador, ¿listo? El del denominador. ¿Listo? Entonces, el segundo quiere decir el del denominador sin derivar, es decir, que lo ponemos acá tal cual. ¿Listo? Entonces, hacemos 4x al cuadrado más 6. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta parte, la deriva del primero por el segundo sin derivar. O sea, ya tenemos la primera parte. Entonces la voy a encerrar en un paréntesis cuadrado. Menos, ¿listo? Menos. El primero, entonces el primero por la deriva del segundo ya lo tenemos. Menos. Este sin derivar, es decir, el del numerador. Entonces 3x más 1, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Entonces, por la derivada del segundo, por la derivada del denominador. Entonces, ¿quién es la derivada del denominador? Entonces, la derivada del denominador es 4 que se deja quieto por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 6, que es ¿quién? 0. Ajá, perfecto. Sobre el denominador al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado más 6, todo al cuadrado. ¿Sí? Todo al cuadrado. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es operar. O sea, a ayudarnos acá de lo que tenemos. Entonces 3 por 1, medio. 3 por 3. 1, 3. Más 0, pues no lo ponemos. 3. Factor del segundo término, es decir, de este. Entonces, ¿qué sería? 4x al cuadrado más 6. ¿Listo? Menos, entonces aquí operamos lo que tenemos, menos, entonces yo siempre lo pongo en un paréntesis cuadrado porque me va a afectar, ese menos me va a afectar todo mi segundo término, ¿listo? Menos, entonces aquí el primero normal, entonces iría 3x más 1
3x más, entonces más 1. Listo, cerramos. Y aquí me queda 4 por 2, 8x. Entonces por, abro paréntesis, 8. x más el 0, que no es necesario ponerlo. Entonces cierro, cierro, entonces sobre este término, ¿cierto? Sobre este término al cuadrado. Ok. Para no tenerlo que volver a escribir. Listo. ¿Sí? Sobre ese término al cuadrado. Luego aquí entonces lo que haríamos nosotros sería operar. Entonces, esperen si puedo seguir por acá. Entonces, voy a seguir por acá. Ir por acá para no perder. Entonces hago la derivada, antes de que se me cuelgue la llamada. Entonces 3 por 4, 12. 12x al cuadrado. Sí, voy a estallar el paréntesis. X al cuadrado más, 18. ajá, muchas gracias, 18. ¿Listo? 18 menos, entonces el paréntesis porque me va a afectar todo lo que está ahí. 8 por 3, 24. Lo voy a 24. ¿Sí se ve o no se ve? ¿O lo hago abajo? Pues se Menos. ve debajo del icono que hay ahí. Ah, ok, entonces no porque de pronto nos perdemos. Entonces menos 24x, ¿cierto? 24x más 8x por 1 me daría 8x. ¿Listo? 8x. Sobre todo este término al cuadrado, es decir, sobre 4 por x al cuadrado más 6, todo al cuadrado. Perdón, ¿Listo? profesora, el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 24x no es al cuadrado, porque es 3x Sí, por señor, x. muchas gracias, sí, señor. Listo, perfecto. Porque aquí las x las sumamos, ¿listo? Y este menos me va a afectar a todo lo que tengo en mi segundo término, es decir, que esto me quedaría ahora. Entonces, este menos me afecta acá, entonces, lo voy a hacer ahí mismo. Entonces, acá, ¿cierto? Estallo mi paréntesis y ese menos me va a afectar. Entonces, menos con más, entonces me queda el menos acá. Menos con este más, entonces pasa a ser ¿qué? Menos. Sobre 4x al cuadrado más 6, ¿listo? Y ya operaríamos los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes que están en el numerador? Entonces, este con este se puede operar, ¿cierto? Este lleva el término menos, este lleva el signo menos, el 24. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 12x al cuadrado. Ajá, muy bien, menos 12x al cuadrado. ¿Listo? Más esto era más 18, ¿cierto? Lo Sí, ponemos. señora. Más 18 menos el 8x, ¿sí? Sobre nuestro denominador y hasta ahí llegaría la derivada. ¿Listo, chicos? Yo creo que más o menos en 8 días hacemos otros IPAs porque pues no nos alcanzó el tiempo para que vimos apenas las reglas de derivación. Entonces, por si necesitan alguna ayuda, entonces en 8 días yo vuelvo a... Igual ustedes saben que yo estoy muy pendiente en el Teams, trato de contestarles lo que necesiten con muchísimo gusto. ¿Listo? Igual también les voy a compartir la grabación. ¿Listo? Para Una que no hagamos preguntita, esto. tutora. ¿El 8x no era positivo? Ay, ¿dónde? Muestra, me equivoqué por estar corriendo. Porque pues si No, uno mira es 8x por 3x y luego 8x por 1 positivo. por eso, Entonces, mira.
8x por este 1 te da 8x positivo, Sí. ¿sí? Y con el menos de la fórmula que está acá, Ah, ok. más con menos, te queda menos. Ese menos lo trae, ¿sí? Ah, ¿Listo? Este listo, o sea, menos es de como acá. distribuyendo. Sí, exacto, distribuye el signo, exacto, lo distribuye. Por eso este pasó a ser menos, ¿sí es? Por eso este 24 pasó a ser menos, Ah, ok, sí. ¿ok? Sí, sí. Porque este le afectó el menos de lo que iba aquí. Todo este menos afecta a esta operación. ¿Listo? Ah, listo. Nos faltó ver regla de la cadena. Entonces, y derivadas trigonométricas. ¿Listo? Listo, chicos, espero que les haya servido el CIPAS y yo quedo muy pendiente de lo que necesiten con mucho gusto. Estoy a la espera de sus avances para poder hacer la realimentación. ¿Listo? Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.